Bueno, entonces lo que vamos a ver el día de hoy son operaciones con intervalos. Y estas operaciones con intervalos, pues va a ser muy sencillo porque recuerden que las operaciones con intervalos se pueden realizar de la misma forma que las operaciones entre conjuntos, porque un intervalo es un conjunto de números, ¿listo? Entonces va a ser muy sencillo porque esto ya son cosas que nosotros hemos visto, ¿listo? Entonces, dentro de las operaciones con intervalos, ¿listo? Vamos a ver las siguientes. Entonces, ¿recuerdan cómo se llama esa operación cuando trabajábamos conjuntos? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Bueno, resulta que esa operación, que es una C allá arribita, como si fuera un exponente, se llama complemento. ¿Listo? Bueno, y esa sí ustedes se la deben saber. ¿Cómo se llama esta operación? Pero pues activen el micrófono, porque si lo dicen con el micrófono apagado, no se les escucha. A ver, ¿cómo se llama esta? Venga, le pregunto entonces a alguien porque. Juan David, ¿No? ¿Reunión? unión, sí. Unión. Muy bien. Esta, ¿cómo se llama esta operación? De Intersección. pertenece Intersección. esa vaina. Muy bien. ¿Y esta? ¿Diferencia? Diferencia. Muy bien. ¿Listo? Entonces, las mismas operaciones que yo podía realizar entre conjuntos, las puedo realizar con intervalos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver el método gráfico, que es uno de los métodos más sencillos para hacer esas operaciones con intervalos. ¿Listo? Entonces, la primera operación que vamos a ver es el complemento. Wilmer, ayúdeme a leer ahí, por favor, la definición de, de esa operación. Complemento de un conjunto se define con el conjunto de elementos que no están en dicho intervalo y pertenece al conjunto universal. Dicho en otras palabras, los elementos que le hacen falta para ser como el conjunto universal. Muy bien. Entonces, ahí hablamos de un conjunto universal, ¿cierto? Un intervalo universal. Pues resulta que el intervalo universal es lo primero que nosotros tenemos que definir, ¿listo? Entonces, el intervalo universal, el conjunto universal de nosotros, va a ser todos los números de la recta numérica, ¿listo? O sea, toda la recta real, ese va a ser el conjunto universal de nosotros, que se representa como una U, ¿listo? De universal. Entonces, Vamos copiando. esta operación del complemento, ¿listo? Voy a ver, entonces, primero me dan un intervalo y lo que yo voy a hacer es, para poder determinar cuál va a ser el complemento de ese intervalo de menos 3,1, son aquellos elementos que le hacen falta para que sea igualitico al conjunto universal. Entonces, yo voy a representar eso de la siguiente manera. Entonces, yo hago mi recta numérica y voy a decir que de aquí para allá, todo eso le hace falta al intervalo menos 3,1, ¿cierto? Todo esto que está acá no lo tiene el intervalo menos 3,1, o sea, que es esto que está acá. Entonces, este intervalo que está aquí, ¿cómo lo puedo representar? ¿Cómo se llama este intervalo? A ver, ¿cómo sería? A ver, no se queden tan callados, hay que participar en clase. ¿Cómo así? ¿Infinito? Sí, muy bien. Menos Y con el infinito paréntesis. hasta 3, ¿cierto? Es ese intervalo que está ahí, que es esta parte de acá. Toda esta parte de acá, entonces va a ser desde menos infinito hasta 3. ¿Listo? Y eso era lo único que le faltaba a este intervalo para ser igual a este de acá. ¿O le hace falta algo más?
A este de acá, ¿qué le hace falta para ser igualito a este? Nada. Nada, o sea, ya son iguales. No. No, Entonces, ¿qué le hace falta? del 2 al 8. Desde el 1 hasta infinito. No solo hasta el 8, porque recuerden que estas flechitas de acá me indican que van hasta el infinito. ¿Listo? Entonces, ¿cómo podría representar yo ese intervalo que acabo de hacer? Este de acá. 1, infinito positivo. Muy bien. Eso es. Algo que voy a tener en cuenta cuando hable del complemento, ¿listo? Para que ustedes también lo tengan en cuenta, es que el numerito que está acá, yo lo voy a escribir siempre con lo contrario de lo que está. En este caso, ¿está qué? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. Cerrado. Entonces yo lo voy a escribir como abierto. ¿Listo? Lo contrario. Este que está acá, ¿cómo está? Cerrado. Cerrado. Y yo lo estoy escribiendo lo contrario de lo que está, que en este caso es Abierto. abierto. Muy bien. Ahora, pregunto yo, ¿cómo o qué podría yo utilizar para decir que lo que le hace falta a este intervalo para ser igual al conjunto universal es esto y esto? Hay una letra que me ayuda a mí para eso. A ver, piensen un momentico y me La dicen. unión. Perfecto. Entonces yo digo que el complemento de este intervalo, que si quieren llamémoslo A, ¿listo? Si quieren llamémoslo A, el complemento, o sea, A complemento, lo que le hace falta para ser igualito al conjunto universal es esta parte de acá unida con esta parte de acá. Y si esto de acá, este intervalo, tuviera esto de acá, sería igualito ¿a quién? Al conjunto universal. ¿Listo? Y esa es la operación de complemento. Entonces, vamos a hacer otro ejemplo para que quede un poco más claro esa operación. ¿Listo? Entonces, recuerden que siempre voy a partir ¿de quién? De mi conjunto universal. ¿Listo? Que en este caso mi conjunto universal siempre en los intervalos va a ser la recta numérica, la recta real. Entonces yo parto de un intervalo que me den, por ejemplo este que es menos 3,6, ¿listo? Y voy a mirar en ese intervalo qué le hace falta para que sea igual al conjunto universal, ¿listo? Pues en este caso, ¿qué va a ser? Desde 3 hasta menos, perdón, desde menos 3 hasta menos infinito, ¿cierto? Desde menos infinito hasta menos 3. Pero no solamente eso le hace falta también desde 6 hasta infinito. Y fíjense lo que yo les estaba diciendo, de que debo tener en cuenta que voy a tomar lo contrario, ¿listo? Por ejemplo, aquí que está, ¿abierto o cerrado? Cerrado, ¿cierto? Cerrado. ¿Y yo qué escribí? ¿Cómo lo escribí? Abierto. Abierto. Muy bien. Abierto. Aquí, ¿cómo está? Abierto. Abierto. Y yo lo escribo allá en el resultado Cerrado. del complemento, yo lo escribo cerrado. ¿Listo? Y para decir que es esto y esto, entonces utilizo ¿qué letra? La unión. La U de unión. Muy bien. Y listo. Ese es el resultado del ejercicio. Profe, ¿Es clara esa operación de complemento? Sí, señor. sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Entonces, recomendación, utilizar colorcitos, que eso ayuda, ¿listo? Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a ver la unión, ¿listo?
Y resulta que la unión de dos intervalos, pues van a ser todos los numeritos, todos los elementos que estén en el intervalo 1 y todos los que estén en el intervalo 2. ¿Listo? Y se utiliza el símbolo o la letra U para representar que es la unión. ¿Listo? Entonces, siempre voy a partir de dos intervalos que me den. ¿Listo? Entonces, a mí me dan en este caso el intervalo A, que es menos 3,2, y el intervalo B, que es 1,5. Entonces, para yo poder representar esa operación de unión, entonces, en la misma recta numérica voy a representar ambos intervalos. ¿Listo? Entonces, voy a empezar con el primero. Menos 3, 2, y todos esos son los elementos. ¿Listo? Y en esa misma recta numérica voy a hacer el otro intervalo, que va desde dónde hasta dónde. Del 1 al 5. Desde el 1 hasta el 5, muy bien. Y todos esos elementos son aquellos que pertenecen al intervalo B. Muy bien. Ahora, para yo poder representar a unión B, entonces yo voy a tener en cuenta los dos extremos que me quedaron en esa recta numérica, ¿listo? ¿Cuál es el extremo de la izquierda? ¿Quién me quedó más a la izquierda de todos? Menos 3. Menos 3. Menos 3, perfecto. ¿Listo? ¿Con paréntesis o con corchete? Con paréntesis. Con paréntesis, muy bien. Ahora, a la derecha, ¿quién me quedó más a la derecha? 5. El 5. El 5, muy bien. ¿Con paréntesis o con corchete? Corchete. Corchete. Con corchete, muy bien. Y lo único que hago ahí es separarlo con una coma y ya. Esa es la operación de la unión. Entonces, otro ejemplo sería el siguiente. Entonces, parto de dos intervalos que me den. Siempre me dan los dos intervalos. ¿Listo? Y esos dos intervalos los voy a representar en la recta numérica. En la misma recta numérica. ¿Listo? Entonces, el Sí, primero sería desde 3 hasta 8. Y el segundo sería desde 2 hasta hasta 6. 6. ¿Listo? Entonces, voy a representar C unión D como lo que me quede en los extremos, aquellos puntos que me queden en los extremos. Entonces, ¿quién está en el extremo izquierdo? El 2. 2. El 2, perfecto. ¿Y en el extremo derecho? 8. 8. 8. El 8, ¿cierto? El 8 Y corcheteado. los separo con una coma. Y listo. Esa es la unión. Vamos a ver la siguiente operación, que es la intersección. ¿Listo? Entonces, la intersección van a ser aquellos elementos repetidos que estén en el intervalo A o en el intervalo 1 o como se llame el intervalo, y que también estén en el intervalo B o en el intervalo 2. ¿Listo? Entonces, la intersección son esos elementos que están repetidos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer gráficamente? De la siguiente manera. Entonces, parto de dos intervalos que me den. ¿Listo? También, igual que en la unión, voy a representar esos dos intervalos en la misma recta numérica. ¿Listo? En la misma recta numérica, el intervalo A que va desde dónde a dónde. Menos 2 a 4. Desde menos 2 a 4, que es todo eso que está ahí. Y ahora voy a representar ahí mismo el intervalo B. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, luego de haber representado esos dos intervalos, yo voy a mirar qué está repetido en el conjunto, perdón, en el intervalo A y también en el intervalo B. Entonces, eso que está repetido es lo que está a su vez con rojo y también con verde. O sea, lo que está doble vez pintado, esa va a ser la intersección.
Entonces, fíjense que lo único que está doble vez pintado es esta partecita de aquí, ¿cierto? Eso es lo que está con rojo, pero también está con verde, lo que está doble vez coloreado. Entonces, esa va a ser la intersección. Son los elementos que están en A, pero que también están en B. ¿Listo? Entonces, la intersección entre A y B, ¿cuál sería? ¿Cómo se podría escribir? Entonces, voy a escribir ese intervalo que está ahí en esa cajita moradita que está. Ese es el intervalo que voy a escribir. Entonces, ¿desde dónde a dónde sería? Del 2 al 4. 2 al 4. Muy bien. Desde el 2 hasta el 4. Y lo separo con una coma. Y esa sería la intersección. Entonces, de la misma manera parto de dos intervalos que me den, llámense como se llamen. Por ejemplo, este es el intervalo C y el intervalo D. Y esos dos intervalos los voy a representar en la misma recta numérica. ¿Listo? Entonces, primero el intervalo C, que sería desde 2 hasta 6. Y el intervalo D, que sería desde 4 hasta 8. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo único que está doble vez coloreado? El 4 y el 6. 4, 5 y 6. Desde el 4 hasta el 6, ¿cierto? Entonces, el intervalo que yo voy a representar en la intersección, que sería desde 4 hasta 6. ¿Listo? Y por último lo separo con una coma para que me quede ya representado como intervalo. Y ese sería el otro ejemplo para la intersección. Entonces, vamos a hacer la última operación, que es la diferencia. ¿Listo? La diferencia es la operación que está formada por dos intervalos en los cuales yo le voy a quitar esos elementos que están repetidos. ¿Listo? O sea, es el intervalo y quitarle la intersección. Entonces vamos a ver cómo es eso gráficamente. ¿Listo? Entonces, igual, siempre voy a partir de dos intervalos. ¿Listo? Entonces voy a hacer A diferencia B. ¿Listo? Eso se podría interpretar los elementos que están en A, que son diferentes a los elementos que están en B. ¿Listo? Que vendría siendo lo siguiente. Entonces yo voy a representar ambos intervalos, ¿cierto? Y yo le voy a quitar todo ese intervalo B, incluido lo que esté en A, se lo voy a quitar. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que yo a eso que está ahí le voy a quitar esta parte, ¿cierto? ¿Qué me quedaría si yo le quito esa parte? Entonces, eso que me va a quedar es la diferencia. Miren, tengo A diferencia B. Entonces, ¿qué es lo que me queda que está más a la izquierda? Menos El 4. menos 4. Menos 4, muy bien. Ahora, ¿qué es lo que me queda que está más a la derecha? 6. 0. 0, El 0. 0. Porque es que eso que está ahí encerrado en esa cajita morada es lo que yo le voy a quitar. Imagínense que eso no está. Esto de acá, ya se los voy aquí a poner. Eso de ahí no está. Esto que está acá. Esto ya no está. Imagínense que eso ya no existe. Entonces, lo que me quedaría sería esto que está aquí en el 0, ¿cierto? Y el 0 aquí, ¿cómo estaba? ¿Abierto o cerrado? Cerrado. 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 Entonces, como me lo quitaron, ya no está, pues yo lo voy a poner abierto. ¿Listo? Y lo separo con una coma. Y esa sería la operación de diferencia. Entonces, el siguiente ejemplo lo vamos a hacer de esta manera. Tenemos dos intervalos, ¿cierto?
y nos piden que hallemos D diferencia B. Funciona de la misma manera. Ambos intervalos los represento en la misma recta numérica. Entonces, eso que está en rojo, yo le voy a quitar la parte que está en verde. O sea, esto que está acá, yo se lo voy a quitar. Entonces, si yo le quito eso, ¿qué me quedaría? A ver, los escucho. ¿Qué me quedaría? Menos 2 y 7. Menos, o sea, solo me queda... No, porque si no este también punto encerraría el y 0 al este 6. punto. No, porque si yo le estoy quitando esto que está acá. Ah, O sea, imagínense que esa cajita morada, yo la borré. Eso, lo que estaba ahí ya no está. ¿Qué me quedaría? ¿No me quedaría esta parte de acá? ¿Eso me queda o no? Sí, pero también Sí. queda el 7. Pero muy bien, también me queda esto de acá. Entonces Entonces, serían 2. eso es lo que yo voy a representar. Eso que está ahí, eso que ustedes me acaban de decir, eso mismo lo voy a representar. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, D diferencia B sería la parte de la izquierda, o sea, esto que ustedes me dijeron, ¿cierto? Sería desde menos 2 hasta ¿quién? 0. Hasta 0. Hasta 0, muy bien. El 0, ¿cómo está? Paréntesis. ¿Cómo Está está? cerrado. ¿Está cerrado? Está ¿Lo voy a cerrado. escribir? Abierto. Abierto, muy bien. Listo. Ahora, por ahí me dijeron, muy bien, profe, pero es que no solo queda la parte de la izquierda, también allá a la derecha queda otra partecita. Entonces, esa otra partecita, ¿cómo sería? ¿Desde dónde a dónde? Desde 5 6. a 7. Sí, 5 hasta Desde el 7. 5, ¿cierto? ¿El 5 ahí cómo está? ¿Cerrado o abierto? Abierto. Queda cerrado. Entonces, Se escribe quedaría cerrado. cerrado, muy bien. Cerrado. ¿Y hasta dónde va? Hasta el Hasta el 7. 7. Hasta el 7, ¿cierto? Lo separo con una coma. ¿Y recuerdan qué utilizaba yo para decir que era esto con esto? En el complemento, ¿qué era lo que utilizaba? Una letra utilizaba. No. La U. La U. Unión. La unión. Para decir que es esta parte unida con esta otra parte. ¿Listo? Y esa sería la diferencia.